Hola, hola mis queridísimos amigos, sean todos muy bienvenidos a mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Bueno, me alejé, estuve un poquito retirada porque yo siempre digo, no, cuando yo siento ganas realmente, visceralmente de subir contenido, lo subo. Entonces, no es una cosa que cada tanto tiempo yo voy a ir subiendo contenido. Entonces, bueno, llegó el momento, sin más preámbulos, el tema de hoy, vamos a hablar de las frecuencias, la influencia, mejor dicho, de las frecuencias en el cuerpo humano. ¿Ya? Bueno, aquí en el canal eh, siempre en los inicios del canal, siempre partí diciendo que todo es movimiento, todo es sonido y todo es frecuencia, todo vibra, incluso las cosas que no son perceptibles para el ojo humano tienen una vibración, independientemente que muchas veces nuestros cinco sentidos no sean capaces de, captarlo. Entonces, bajo esa premisa, vamos a decir que todo vibra, se mueve y tiene un sonido. Y estos sonidos, por supuesto, llegan al ser humano en forma de frecuencias. ¿Y por qué llegan al ser humano estos sonidos en formas de frecuencias? Es muy simple, porque también yo siempre digo en el canal que nosotros somos algo más que un cuerpo humano. Entonces, nosotros somos alma o ánima, mente y espíritu. Y nuestra parte anímica, mental y espiritual también vibra. Y estas frecuencias son números. Por eso en el mundo de la música, por ejemplo, los sonidos se pueden leer. Eso es interesantísimo. Las notas, por ejemplo, tenemos una octava, tenemos do 1, do 3, do 4. Lo mismo ocurre con el re. Eh, eh, por eso los distin las distintos eh, las distintas perdón, es que no, aquí no veo bien mi ayuda de memoria. Las distancias musicales son números también. Entonces, como todo vibra y las frecuencias también son números, al igual que en el mundo de la música. Y lo más interesante de todo es que por eso que cuando nosotros nos sometemos a ciertas frecuencias, nuestro componente anímico, o sea, el alma, la mente y el espíritu, son capaces de captar esas vibraciones. El alma, la mente y el espíritu. Y muchas veces pueden entrar en resonancia con esas vibraciones a las que estemos el cuerpo humano, el individuo humano, sometidos. Entonces, de repente, el ánima, la mente o el espíritu pueden enganchar con ciertas frecuencias. Mejor dicho aún, pueden, cuando entran en resonancia con dichas frecuencias, pueden enganchar. Entonces, he ahí el peligro. He ahí el peligro porque no
todo lo que hay allá afuera son frecuencias de índole naturales. Muchas veces las frecuencias, esos pulsos de frecuencias electromagnéticas están dados a través de la tecnología, justamente para que tu mente, tu espíritu y tu alma puedan, como dije anteriormente, puedan entrar en resonancia, pero para mal, porque se puede entrar en resonancia, ya sea tu alma, tu mente y tu espíritu, en positivo, para bien. Por ejemplo, con una música de la quinta sinfonía de Beethoven, por ejemplo. Ahí tendríamos una resonancia de altísima vibración para tu ánima, para tu alma, para tu mente y para tu espíritu. Con esto, el ser humano eleva su vibración y eleva su armonía y entra en una comunicación, en una simbiosis maravillosa y perfecta con el alma y con el espíritu. Pero lo importante de esto, que la influencia de las frecuencias en el cuerpo humano pueden ser también tiradas de tal manera que alteren lo que somos, lo que en realidad tú y yo somos, el componente que alteren, vuelvo a repetir, el componente anímico, mental y espiritual de todo ser humano. Entonces hay un cierto peligro y el ser humano, ya que cada vez es menos sutil, son menos sutil los sentidos, porque los sentidos el ser humano los tiene que ir sutilizando, pero solamente eso es posible, ir sutilizando los sentidos en la manera de que tu vibración sube, de que tu vibración se eleva y se interconecta con el alma, con la mente y con el espíritu, como dije anteriormente. Entonces, a veces el alma, la mente y tu espíritu se pueden enganchar a una resonancia de frecuencia inarmónica. Y eso es nefasto porque así como la vibración alta eleva el espíritu, hace bien a la salud, eleva la parte anímica, emocional, espiritual, también puede perjudicarla y caer el ser humano en un caos. Y el ser humano no está consciente de eso. El ser humano anda por la vida, le llegan mucho bombardeo, por decirlo de alguna manera que se entienda, de sonidos y de ruidos, y de entre la mezcla de esos sonidos y de esos ruidos hay frecuencias. Y ese es el tema de hoy que me interesa en cuestión, que ustedes sepan que hay frecuencias que ejercen una influencia totalmente negativa, una baja frecuencia en el alma, en el espíritu y en la mente del ser humano. Nosotros tenemos chakras. Aquí no vamos a hablar de cuántos chakras tiene el cuerpo humano, porque si empezamos a hablar de los chakras, podemos mencionar que en principio los chakras eran mucho menos de los que dicen hoy por hoy que tenemos. Pero lo importante es que ustedes sepan que los chakras, así como el ánima o el alma, la mente y el espíritu, se pueden ver influenciados por las más diversas frecuencias, los chakras también sucumben a esas
frecuencias. Por eso los chakras tienen colores. Los colores también vibran en resonancia, captan esas frecuencias tan particulares. A ver, las frecuencias, por ejemplo, hay frecuencias naturales y frecuencias incluso de armas. Literalmente hablando, de armas que actúan interceptando el comportamiento humano en base a frecuencias. Esas armas están patentadas por el gobierno de los Estados Unidos. Son así como existen las armas químicas. Bueno, la industria del armamento, de las armas es increíble. Pero así como existen las bombas químicas, los gobiernos tienen patentadas armas mediante frecuencias de sonido. Claro, por supuesto, sacaron esas armas para ganarle al enemigo, pero hoy por hoy el enemigo, la guerra, las verdaderas guerras no son las que te dicen en las noticias. La verdadera guerra que se está lidiando, que está aconteciendo hoy por hoy en la historia de la humanidad, es contra el alma. Esta es una guerra espiritual, anímica espiritual. Es la guerra que se está lidiando hoy por hoy. Más allá de los derramamientos de sangre en Oriente, en Occidente, en todas partes del mundo. Pero todas las guerras, principalmente esta guerra silenciosa que se está llevando a cabo en la historia de la humanidad, es una guerra vuelvo a decir el término, silenciosa, porque estamos lidiando con una batalla de orden anímico espiritual. Como yo he dicho, por si tú te vienes incorporando recién al canal, van por tu alma, van por tu alma. Porque el cuerpo biológico se destruye, pero el alma es inmortal e imperecedera. El alma y el espíritu trascienden este organismo biológico humano. Entonces, van por eso, por lo que no puede ser destruido. Ellos lo saben. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que están en la cima de la pirámide, que no son los gobiernos de turno. Tenemos que meternos un poco a hablar de estas cosas. Ustedes dirán en sus casas, ¿qué tiene que ver que hable de la cima de la pirámide, que aunque no son los gobiernos de turno, con la espiritualidad y con la conciencia? Está muy ligado, porque la historia, si nos vamos hacia la historia de la humanidad, las guerras no fueron solamente por territorios. No. Las guerras de la iglesia, la Inquisición, la quema de mujeres que decían que eran brujas en ese entonces. Se ha matado a mucha gente en pos de la fe. No, señores, no, van por tu alma, porque hay seres que no la tienen. El alma y el espíritu humano es aquello, al ser inmortal,
que es infinito. Por tanto, ahí, a eso van, al alma. No me he alejado del tema, porque estamos hablando de las frecuencias. Y una frecuencia bien utilizado por parte de los que controlan el mundo, va en contra de que el alma pueda ir evolucionando. Un alma estancada es igual a una conciencia disminuida. Cuando hay una conciencia disminuida, tú no te puedes dar cuenta de lo que pasa realmente a tu alrededor en el orden de importancia que amerita al despertar de la conciencia, al despertar anímico espiritual. Las frecuencias interceptan la mente, el alma y el espíritu, porque la mente vibra. Partí diciendo que todo es movimiento, todo es vibración y todo es sonido, aunque tú no lo percibas. Entonces, el alma vibra a una frecuencia determinada. La mente, que nada tiene que ver con el cerebro, ¿eh? La mente trasciende esta realidad, vibra. El espíritu vibra. Por eso es capaz de enganchar con cualquier frecuencia que haya allá afuera. Y tú no te vas a dar cuenta, como humano. Porque tú le has quitado, le has restado, tú no eres consciente de que tú no eres solamente un cuerpo. Y al no ser consciente de que eres más que un cuerpo humano, no ves esos peligros. Porque al ser consciente tú puedes tomar tu resguardo, entre comillas, espiritual. O tener tus propias reglas para poder salir victorioso o victoriosa de estos, de las influencias negativas que las frecuencias hacen al interceptar un cuerpo humano. Vibracionalmente hablando, me refiero, vibracionalmente hablando, porque todo vibra, todo gira, todo es movimiento. ¿Ya? Y es más, tanto esto es así que el comportamiento de las distintas personas está ligado a cómo las frecuencias entran en el, como dije anteriormente, en el ánima o alma, en el cuerpo, perdón, en el alma o ánima, en la mente y en el espíritu humano. Por eso, el diferente comportamiento de las personas, porque la vibración incide en su comportamiento. Obviamente, este tipo de cosas no te los va a decir ningún psicólogo o psicóloga, como las frecuencias interceptan o cómo el comportamiento humano se hace presa fácilmente de las más diversas frecuencias, causando conductas increíbles, desde devastadoras, diría yo, para el alma, para la mente y el espíritu humano. Entonces, vamos a volver a los chakras.
Los chakras actúan como el centro de estos ejes. Y si están desequilibrados y obstaculizados por frecuencias, también inciden en cambios del comportamiento. En la Torá hebrea existe un plano claro de referencia sobre cómo está hecho el universo. Eso es alucinante. Y en la Torá hebrea, está escrito que hay, o que existe, mejor dicho, un plano claro de referencia sobre cómo está hecho el universo. Y en este está escrito claramente en la Torá que hay 6 dimensiones, que son arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Y cada uno de nosotros es el centro del universo. Esto es un concepto, por supuesto, geométrico. Entonces, como dije anteriormente, el ánima, la mente y el espíritu pueden entrar en resonancia, interactuando de algún modo hasta poder pegarse, o sea, incluso llegar a manifestar los fenómenos de salida del cuerpo cuando captan ciertas frecuencias. En el llamado biorritmo se ha descubierto que las 3 frecuencias que dieron origen al biorritmo, escuchen bien, eran las 3 frecuencias del ánima, de la mente y del espíritu. Y los chakras, con sus colores, representan los puntos cardinales de lo más alto a lo más alto a lo más bajo, de lo más transparente al rojo, es decir, toda la simbología del sistema está en los colores de los chakras. Entonces, habría aquí una pregunta que hacerse. Si el universo es un concepto geométrico, ¿cómo es el punto cero del eje cartesiano? Si cada uno de nosotros contiene el punto cero del eje cartesiano, entonces cuando tú y yo nos encontramos mientras nos miramos, por ejemplo, ponemos en sobreposición nuestros ejes de espacio, energía y de tiempo. Así podemos conversar. Esto sí, yo soy visual y tú eres visual. Pero si yo soy visual y tú eres auditivo, cuando hablamos, mientras yo te miro, tú te giras hacia el lado para ubicar el oído hacia mí, que es el punto por donde entra el sonido.
con ese sistema nos volvemos disonantes y mi eje del espacio se sobrepone a tu eje del tiempo. Así no nos entendemos porque yo busco interpretar los sonidos. En este contexto, un auditivo y un visual están demostrando que su tipología de ejes no está bien sobrepuesta. Este centro se ubica en la cabeza, no en el cuerpo. Eso parece un poquito complicado, pero tiene que ver con lo que hablaba anteriormente de que todo el universo es un concepto geométrico y está dentro de uno. Y está dentro de uno. Y ahí tenemos los ejes cartesianos, todo empieza a entenderse desde el punto de vista geométrico. ¿Ya? Incluso la interconexión, lo que pasa cuando uno mira a otro, cuando uno es más visual, un ser humano es visual, otro es auditivo, cómo se interrelacionan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las frecuencias y la glándula pineal. ¿Qué importancia, cómo ejercen una fuerza, un papel increíblemente importante cuando las frecuencias sean para esta guerra que yo digo espiritual, cuando van estas frecuencias a interceptar tu alma, ¿no? Tu mente y tu espíritu. Bueno, la glándula pineal también se ve alterada por frecuencias. En realidad, todo nuestro organismo se ve alterado por frecuencias, porque, insisto, somos algo más que un cuerpo humano. Somos un alma, una mente y un espíritu. Entonces, la glándula pineal se ve alterada por frecuencias electromagnéticas y de sonido y de vibración. Todo se mueve, todo es movimiento, todo vibra y todo es sonido. Por ejemplo, la radiación del celular, de las antenas 5G que están por todo, en las calles que están seguiditas, cada tantas cuadras hay una antena 5G, una más grande que las otras. Entonces, tenemos las antenas 5G, la radiación del celular. Todo esto está vibrando mediante pulsos electromagnéticos teledirigidos. ¿Teledirigidos a qué? Al alma. Es simple, a tu alma, a lo que no se ve. Entonces el ser humano piensa que no está en peligro, porque el ser humano piensa solamente que cuando le están apuntando con un arma, o su país, ni lo que era Dios, hay una guerra en tu país, tienes peligro. No, estamos viviendo, lo repito, una guerra invisible, una guerra que va directo a apoderarse del alma. Y es una guerra silenciosa. Yo pongo mucho énfasis en eso, que es una guerra silenciosa. No sé qué tú opinarás. Escríbeme en los comentarios, por favor. Es muy interesante lo de la guerra silenciosa que estamos viviendo en cuanto a frecuencias, que es el tema que nos compete hoy día en el canal. Entonces, tenemos la radiación del celular, de las antenas 5G. Es una vibración que tus sentidos no la perciben. Hay personas que
tienen muy desarrollado su sistema auditivo. Recuerda que anteriormente hablamos que para el entendimiento de las personas existen unas eh, auditivas y otras que son más visuales. Las que somos auditivas, bueno, y hay personas que son, wow, son auditivas, visuales, de todo, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz, incluso se percibe las vibraciones de las antenas 5G como un pitido, pitido, como bien agudo, bien extremadamente agudo. Si tú sientes a cualquier hora del día ese pitido agudo, esas son frecuencias electromagnéticas de sonido y pulsación que te llegan por la red, por las antenas. Las antenas no están ahí para lo que nos dijeron que eran. Las antenas están para hacer la jugada perfecta de esta guerra silenciosa, porque eso altera tu campo mental, anímico y espiritual, indudablemente. Entonces, cuando tú sientes ese pitido sumamente agudo es porque tú estás captando esas señales que no todo el mundo es capaz de captar. Y que están en la mañana, en la madrugada y sobre todo en la noche. En la noche es cuando más tiran estas frecuencias, cuando la población está dormida. Bueno, no solamente eso, también lo que pasa arriba con los aviones que fumigan, ¿no? Que fumigan. Pero bueno, ahora estamos hablando de lo concreto de hoy, que es las vibraciones, las frecuencias, cómo inciden en el comportamiento y en el cuerpo humano. Entonces, tenemos el celular, repito, las antenas 5G, que mediante pulsos electromagnéticos van teledirigidos a la población, a los seres humanos. ¿Ya? Alterando todo lo que es su información sobre el campo magnético. Es decir, o sea, sobre el aspecto auditivo o la percepción ligada de algún modo al magnetismo terrestre. Entonces la glándula pineal tendría un contacto muy interno, escuchen, muy interno y directo con nuestra alma. Entonces, cuando yo me atrevo a decir que estamos lidiando una guerra silenciosa, si esta guerra silenciosa apunta directamente al alma humana, mediante frecuencias, también apunta a desequilibrar la glándula pineal. Han escuchado hablar seguramente del tercer ojo. El tercer ojo es ni nada más ni nada menos que la glándula pineal. Eso es el tercer ojo. No solamente con químicos se perjudica la glándula pineal. Por ejemplo, tenemos las pastas de dientes. Ya para la gente que tiene que ver con estos temas que yo trato en el canal, no debería ser raro ya tener la información de que la pasta, los dentífricos comunes aletargan, bloquean la glándula pineal. Específicamente voy a nombrar el flúor. ¿Ya? Ahora el ataque no solamente es a través de los dentríficos comunes, también por eso fluoraron el agua. El flúor produce un adormecimiento de la pineal. Se te va poniendo dura la pineal, se te va, ¿cuál es la palabra? Es como, en el fondo quieren que tú carezcas de todo lo que te hace, lo que te abre el tercer ojo, lo que te abre la percepción. Eso tiene que ver con el campo magnético. El campo magnético
a la vez tiene que ver con la alineación terrestre. Entonces la glándula pineal tendría un contacto muy interno y directo con nuestra alma. Ese punto es fundamental para entender lo de las frecuencias. Alma, mente, espíritu, pineal. Eso es lo que ellos buscan disolver. Disolver es una manera tal vez que no está bien usado por mí. Disolver, destruir, a eso me refiero. ¿Ya? Para que tú no puedas darte cuenta de cuál es la realidad que te circunda. Que la realidad que te circunda es mucho más de lo que tú percibes con tus 5 sentidos. Eso es indudable. Y ahí empiezas a preguntarte. Una pregunta equivale a tener una respuesta. Cuando tu tercer ojo entra en resonancia con el universo. Una pregunta, nace la pregunta, inmediatamente viene la respuesta. Inmediatamente. No necesitas buscar en un libro, no necesitas buscar afuera, no necesitas un maestro, un profesor, un guía. No, las respuestas están en ti. Tú preguntas y se te da. Literal. Entonces, al alterar la pineal, se altera el contenido de serotonina. Miren, esto va mucho más allá del tercer ojo. Es que todo está unido. Alma, mente, espíritu, biología humana, todo. El ser humano es el cuerpo humano es un vehículo maravilloso para la trascendencia del espíritu, del alma. Es el vehículo perfecto. Y tan perfecto es que mediante frecuencias le quieren dar duro. Literal. Entonces, al alterar la pineal, se altera el contenido de serotonina en todas las hormonas internas, produciendo estados de percepción alterados. ¿Qué quiero decir cuando hay estados de percepción alterados? O sea, si se altera la conciencia, esto es literal, ¿eh? No hay una segunda opción, es literal. Si se altera la conciencia, llega finalmente al nivel de la realidad material. Y lo único que percibes, es la realidad material. Y ahí entras a dejar de percibir la realidad tal como es. Porque la materia tiene un fin. La materia, igual que el organismo humano, el vehículo maravilloso y perfecto, tiene un fin. Entonces, ellos quieren que tú te quedes con el único nivel que les interesa, que es la realidad material. Y que la persona se vuelva loca aquí en esta materialidad, y piense que no tiene una trascendencia. Qué triste, ¿no? Ese ser humano que se siente vacío, que cae en los vicios, que cae, en fin, porque se siente tan vacío, aunque lo tenga todo en la vida, ¿eh? Todo, pero le falta esa parte anímico-espiritual que lo lleva a la existencia plena, aún en el plano de la materialidad, aún en este plano de la materialidad densa.
inconsciente, porque estamos en un plano material denso que prima la inconsciencia. Entonces, cuando alteran la pineal, se altera el contenido de serotonina en todas las hormonas internas y se produce el caos, porque para el alineamiento anímico, mental, espiritual es fundamental el buen funcionamiento del cuerpo humano, que es el nido, lo que anida. Tu cuerpo es el contenedor que anima el alma. Aunque, insisto, el alma trasciende este plano físico, pero por de pronto en el plano terrestre, en el plano denso, material, está anclada al cuerpo humano. Y ese cuerpo humano tiene que estar tiquitaca, tiene que estar bien alineado en la parte física. Porque anida el alma, anida la mente, anida el espíritu. Es un contenedor. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo... Es fundamental esto es muy importante. De que la serotonina... Entonces, al alterar la pineal, repito, se altera el contenido de serotonina en todas las hormonas internas, produciendo estados de percepción alteradas. O sea, si se altera la conciencia, llega finalmente al nivel de la realidad material, donde ellos te quieren tener preso, cautivo, aquí, comiendo de la palma de la mano. Que no puedas salir, que no sepas quién eres, no sepas a dónde vas, no sepas desarrollar tu intuición. Por eso la glándula pineal la quieren apagar con frecuencias y de hecho y arrasar con toda la serotonina y la melatonina que produce una variación en todo tu sistema, ¿no? Orgánico. Y llega finalmente, dije anteriormente, al nivel de la realidad material que identifica esta realidad como dual. La dualidad está hecha para una mente que es 100% material. Lo ve todo dividido. La verdadera conciencia, el despertar de la conciencia es cuando se logra la unidad. Ya dejas de pelear, ya comprendes que las religiones no existen, que somos una raza humana, que hay que empatizar, que no deberían existir los gobiernos, todo eso, la unidad, por eso siempre nos tienen con el lema, divide y vencerás, todos divididos, para que siempre experimentes la dualidad experimentes la separación, la pelea, la lucha, y tú te vas en esa vorágine que no entiendes nada. No entiendes por qué hay guerras, no entiendes por qué hay separación, no entiendes por qué hay ricos y pobres, no entiendes por qué, el por qué. Es la razón de la sin razón, diría yo. La razón de la sin razón de la existencia humana. Literal. Cuando te vas en esa vorágine de vida. Entonces, he ahí el meollo del asunto cuando vemos comportamientos tan diferentes entre los seres humanos. Están captando frecuencias y no se están dando cuenta. ¿Ya? En la programación neurolingüística
Vemos el mundo del comportamiento del hombre compuesto de movimientos, como por ejemplo, adelante, atrás, derecha e izquierda, arriba y abajo. Miren qué interesante, que son los mismos movimientos que posee el ojo humano en el sistema visual, auditivo y kinésico. Las frecuencias y campos electromagnéticos influyen en el comportamiento de la glándula pineal. La parte anímica, mental y espiritual, como dije anteriormente, son frecuencias. Y estas frecuencias son números, al igual que cuando les puse el ejemplo de las notas musicales. Re mayor, re menor. Yo no entiendo mucho en música, pero todo es número. El universo, geométricamente hablando, el universo es geometría pura. La música, los colores, los chakras, todo es números. Por eso, entendamos más en profundidad, pero claro que se entienda, simple en realidad, no en profundidad. Entendamos bien con una simpleza increíble. Cuando te tiran una frecuencia, un pulso electromagnético que va, ya dije, como a la destrucción del alma, de la mente y del espíritu, esos pulsos son números. Las frecuencias son pulsos. Los pulsos son números. Al igual que para leer una partitura, un músico. La composición musical, do, la fa menor, mi mayor, no sé, yo no soy músico, la leen en números. Incluso los silencios puestos en una nota, en una lectura, la gente, el músico que lee música, valga la redundancia, los silencios son números, son espacios entre el do, el re, entre las notas. Entonces, los pulsos electromagnéticos tirados por las teledirigidos al ser humano, por eso le llamo la guerra silenciosa, son números. Son números. Son números. Entonces, esto tiene que ver porque la parte anímica, mental y espiritual son frecuencias y también son números. Entonces, entre ellos dirigen pulsos electromagnéticos, números a números. Frecuencia en lo externo y frecuencia en lo interno. Para que quede más claro. Frecuencias internas, ánima, frecuencia, mente, frecuencia, espíritu, frecuencia. Lo interceptan con frecuencias externas, con pulsos. Los pulsos son números, al igual que la lectura de un músico que quiera leer música. Todo es geometría, el universo es geometría pura. Entonces, en la programación neurolingüística, retomo, vemos el mundo del comportamiento del hombre compuesto de movimientos. Ya lo dije, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo, que son los mismos movimientos que posee el ojo humano en el sistema visual, auditivo y kinésico. Y las frecuencias y comportamientos,
y las frecuencias y campos electromagnéticos influyen en el comportamiento de la glándula pineal, la parte anímica, mental y espiritual. Son frecuencias, y estas frecuencias son números que tienen que ver con la pineal. ¿Han escuchado hablar de las ondas alfa, beta y teta de nuestro cerebro? Bueno, como lo dije, son las ondas alfa, beta y teta, son ondas que están en nuestro cerebro y también vibran, 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 vibran. Todo, sí, aquí lo interesante de todo esto, más allá que todo el universo geométrico, es maravilloso, todo es vibración, todo posee una inteligencia genuina, perfecta, perfecta, y puede ser interceptada por otras vibraciones. Entonces, las ondas alfa, beta y teta que tenemos en nuestro cerebro son sonidos. Y volvemos al tema de los números. Los sonidos son números. Las cargas electromagnéticas o los pulsos que dan las antenas 5G los tiran así, en números, que por supuesto la tecnología, ellos saben los pulsos, y muchas veces tú ves, en fin, eso cuando hablemos de un poquito del clima, si es que no sé si podré tocar ese tema porque por la censura. Yo estoy aquí bien, digamos, medida en cómo digo las cosas. ¿Ok? Me costó 2 años de censura en YouTube para poder volver a retomar. Bueno, entonces seguimos. Entonces la glándula tiroide capta el campo eléctrico. Y la apertura, como lo dije anteriormente, del tercer ojo tiene que ver con que las 3 glándulas deben trabajar del mismo modo. ¿Qué glándulas dirán ustedes? La pituitaria, la pineal y la tiroides. Entonces, cuando alteras la glándula pineal, alteras también todo lo que es tu información sobre el campo magnético, es decir, sobre el aspecto auditivo, o sea, la percepción ligada de algún modo al magnetismo terrestre. La pineal tendría un contacto muy, pero muy, muy directo con nuestra alma. Por eso usan la tecnología pulsada por campos electromagnéticos variables en tiempos, que la alteran, perdiendo así la capacidad de conectar con el alma. Por eso, queridísimos amigos de mi canal, repito, esto, más allá del tema de hoy, cómo inciden las frecuencias en el cuerpo humano y en el comportamiento, estamos frente a una guerra espiritual, anímica, mental, espiritual, cuyo objetivo es el alma humana. Bueno, esto sería todo por hoy. Bueno, espero no desaparecerme tanto tiempo. A veces siempre digo lo mismo, pero cuando me nace yo subo material al canal. Bueno, espero los comentarios. Son muy importantes para mí. A veces 0 comentario, pero está bien. Todo fluye, todo está bien. En este mundo extraordinariamente dinámico y que vamos adquiriendo ustedes y yo, cada vez más nos hacemos más conscientes en qué mundo estamos. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, muy prontito, y no olviden suscribirse a mi canal, como siempre, y espero tu comentario. Un besito grande
Y no olvides suscribirte al despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Adiós amigos. Nos vemos muy pronto si Dios quiere. Un besito nuevamente. Adiós, adiós.